Habíamos dejado a Pilato en una situación muy incómoda al finalizar nuestro último encuentro. No quería que los sacerdotes se salgan con la suya. Su hipocresía lo ponía muy mal y no estaba dispuesto a darles el gusto a ellos. Además, el acusado a muerte era absolutamente inocente. Incluso estaba empezando a respetarlo y a admirarlo. Mientras pensaba cómo hacer para no condenar a Jesús, recordó que lo acababan de acusar de haber comenzado todo en Galilea. Y sabiendo que justamente el gobernador de Galilea estaba presente en Jerusalén, se le ocurrió una excelente excusa para no ser funcional a los líderes del Sanedrín. Nos cuenta la historia que al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba por Jerusalén. Los cargos contra Jesús eran demasiado serios como para simplemente ignorarlos. Él sabía muy bien lo traidores que eran varios de ellos y sabía también que hasta su puesto peligraba, ya que su relación con los líderes era realmente mala. Entonces Jesús fue llevado ante Herodes, el mismo Herodes que había mandado decapitar a Juan el Bautista apenas un año antes. Herodes era sumamente supersticioso y como la ejecución del Bautista pesaba sobre su conciencia, durante mucho tiempo al escuchar acerca de Jesús, creyó que este era quizás Juan el Bautista resucitado. Juan habría quizás vuelto a la vida. Lo cierto es que Herodes deseaba encontrarse con Jesús. Nos cuenta Marcos, esto te estoy hablando hace un tiempo atrás, cuando Herodes escuchó acerca de ese Jesús poderoso que estaba en Galilea, donde él gobernaba y donde él estaba. Marcos en el capítulo 6, los versículos 14 al 16, nos decía: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, afirmaban: es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Este es el pensamiento que tenía Herodes desde hacía tiempo ya, cuando escuchaba acerca de la fama de Jesús. Recuerden que Herodes ejecutó a Juan cuando cayó en una trampa que le hizo Herodías, su esposa, a través de su hija. Y al caer en la trampa, se vio forzado a ejecutar a Juan, aunque él no quería hacerlo. Evidentemente, esta situación quedó molestándole ahí en su conciencia y deseaba sacarse la duda entrevistándose con Jesús, pero eso no había sido posible hasta ese día. Por eso, al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. ¿Sería verdad lo que había oído sobre este hombre? ¿Sería capaz realmente de hacer esos milagros que le adjudicaban? Gracias a que Pilato se lo envió, por fin podía sacarse las dudas. Por eso se sintió muy agradecido a Pilato y estaba con grandes expectativas de lo que Jesús podría hacer en su presencia ese día. Herodes sabía que la vida del preso estaba en sus manos ahora. Sin dudas haría todo lo que él le ordene. Pero Jesús no hizo ningún milagro para entretener al gobernante. Ni siquiera respondió a sus pedidos. Entonces lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no contestaba nada. Por fin tenía Jesús delante suyo, pero no lo podía manipular y ni siquiera le respondía a sus preguntas.
Esto indignó a Herodes. ¿Cómo se atrevía a desobedecerle? Por otro lado, los sacerdotes estaban ya muy impacientes. Esto se estaba alargando demasiado y Jesús necesitaban que sea ejecutado antes de que el pueblo se entere de lo que estaba pasando. La historia nos sigue contando que allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Todos estaban contra Jesús, ¿te das cuenta? A nadie le importaba la verdad o la justicia. Solo querían lograr sus objetivos, conseguir sus propósitos, cueste lo que cueste. Cuando Herodes concluyó que Jesús no le servía para nada, ya que no reaccionaba a las acusaciones de los judíos, ni a sus pedidos de que haga algún milagro, Herodes se enfureció y decidió castigarlo para vengarse de ese preso que no lo respetaba. Herodes le enseñaría a respetar su autoridad. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Le pusieron ropa lujosa como para disfrazarlo de rey, ya que era esta la acusación que los judíos le estaban haciendo. Estos fueron minutos de burlas y desprecio demoníacos contra Jesús, tal vez similares a los vividos por Jesús cuando estaba siendo enjuiciado ante Caifás y los guardias se lo agarraron con él y le pegaban bofetadas, le escupían, ¿te acordás? Esto había pasado apenas quizás un par de horas antes de este momento. No se trataba del cumplimiento de una sentencia, sino de una manifestación de odio satánico contra el Creador del cielo y de la tierra. Herodes creía demostrarle al indefenso preso su autoridad para que aprenda la lección. Ni cerca estaba de entender quién era el que tenía verdaderamente la autoridad. Pero un día lo sabría. Un día Herodes va a saber quién es verdaderamente el que manda. ¿Sabés? La Biblia nos lo dice en Apocalipsis 1:7. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Es lo que dice la Escritura. Un día Herodes podrá ver quién era ese a quien él estaba juzgando y castigando por no respetarlo. Las escenas que estuvimos viendo son tan solo parte de la gran historia que tiene a Jesús como un protagonista excluyente. En esta parte de la historia lo van a ejecutar, pero cuando vuelva como Rey de Reyes y Señor de Señores, las cosas van a ser muy distintas. La historia nos recuerda que Pilato y Herodes se llevaban muy mal previamente a este día. Dice que anteriormente Herodes y Pilatos no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Herodes agradeció el gesto y Pilato creyó sacarse de encima el problema, al menos por un rato. Los poderosos de la tierra parecen salir victoriosos, pero nunca te olvides, esta es solo una escena de la película. Al final de la historia será muy, pero muy diferente a lo que se vivía en esos momentos. No dejemos de seguir atentamente los pasos de Jesús. Y no te confundas. El poder no lo tienen los sacerdotes. No lo tiene Pilato. Tampoco Herodes. El poder lo tiene Jesús. Aunque a veces pueda parecer lo contrario. Dios nos bendiga al seguir los pasos del Salvador. Ojalá vos y yo, por encima de las apariencias, entendamos todo lo que está pasando, porque todo esto pasa exclusivamente por tu salvación. Amén.